¿Qué harías si un día te encuentras con el pasado que creías perdido para siempre? Esta pregunta retumbó en la mente de Richard Montgomery mientras se adentraba en las bulliciosas calles de Nueva York. La ciudad, con su incesante movimiento y luces deslumbrantes, había sido su refugio y su prisión durante más de 2 décadas. Un exitoso millonario, Richard había construido un imperio desde cero, pero a pesar de su fortuna y estatus, había un vacío en su vida que ningún dinero podría llenar. La ausencia de su hijo, secuestrado años atrás. La angustia de no saber su paradero había moldeado su existencia, convirtiendo cada día en una lucha entre la esperanza y la desesperación. Richard era un hombre de 50 años con el cabello canoso que comenzaba a dar cuenta de su lucha interna, reflejado en las arrugas de su rostro. Su vulnerabilidad no residía en su riqueza, sino en el dolor de una paternidad truncada y el anhelo de recuperar lo que había perdido. Cada año que pasaba sin noticias de su hijo, su corazón se volvía un poco más pesado y su fe en un reencuentro parecía desvanecerse. Sin embargo, en el fondo, siempre había mantenido la esperanza de que algún día las piezas del rompecabezas encajarían y su hijo aparecería nuevamente en su vida. Esa noche, como tantas otras, Richard decidió tomar un taxi después de una larga jornada de trabajo. Al entrar en el vehículo, un aroma familiar le recordó a los días felices que había compartido con su familia antes de la tragedia. Mientras el taxi avanzaba, su mente divagaba entre recuerdos de risas infantiles y juegos en el parque. Pero esos pensamientos, tan dulces como amargos, rápidamente se disiparon cuando el conductor, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, dejó caer su billetera al suelo. Richard, por instinto, la recogió. Al abrirla para devolverla, sus ojos se posaron en la identificación que estaba dentro. El nombre, la fecha de nacimiento, la fotografía, todo coincidía. Richard sintió que el tiempo se detenía. Era su hijo. El mismo niño que había sido secuestrado años atrás, ahora convertido en un hombre que conducía un taxi por las calles de Nueva York. La emoción lo invadió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, la confusión también lo abrumó. ¿Cómo le diría la verdad? ¿Qué historia había vivido su hijo durante todos esos años? El escenario que lo rodeaba no era el de un hogar amoroso, sino el de una ciudad que había olvidado los sueños de muchos, donde la lucha por la supervivencia era el pan de cada día. La vida en Nueva York, con sus contrastes de riqueza y pobreza, había generado un ambiente hostil para aquellos que, como su hijo, habían sido arrojados a la calle. Richard sabía que debía enfrentar la dura realidad de un mundo que no perdona, donde el amor familiar se había visto desgastado por la violencia y el sufrimiento. La ansiedad y la incertidumbre comenzaron a apoderarse de él. ¿Qué había pasado en la vida de su hijo? ¿Qué traumas habría enfrentado? Richard se sentía dividido entre el deseo de abrazar a su hijo y el miedo a abrir viejas heridas. La vida de su hijo había sido marcada por un dolor que él no podía comprender, y ahora, la revelación lo dejaba en un estado de vulnerabilidad que nunca había experimentado. El conflicto central de esta historia no solo radicaba en el reencuentro entre padre e hijo, sino en el desafío que representaba reconstruir una relación rota. Richard se enfrentaba a la posibilidad de que su hijo no lo reconociera, o peor aún, que lo rechazara por la vida que había llevado. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría su amor superar los muros del sufrimiento y la desconfianza? La tensión emocional se palpaba en el aire. Cada momento parecía estar cargado de un peso insoportable, como si el universo entero estuviera esperando a que tomara una decisión. Mientras el taxi avanzaba, Richard miró por la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas perdidas. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Podría recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo enfrentaría las verdades dolorosas que podrían surgir? El destino lo había llevado a este encuentro inesperado, y a pesar del temor, algo dentro de él se encendía con la posibilidad de redención. Era un sentimiento que le recordaba que, incluso en medio de la oscuridad, siempre había una chispa de esperanza. La historia de Richard Montgomery
es un testimonio del poder del amor y la resiliencia ante la adversidad. En un entorno donde la vida puede ser cruel y desafiante, su viaje se convierte en un faro de luz que invita a reflexionar sobre la naturaleza de los lazos familiares y el inquebrantable deseo de reconectar con aquellos que amamos. En un instante, un simple encuentro en un taxi se transforma en el catalizador de una historia que, aunque marcada por la tragedia, también promete la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, el viaje de Richard no solo es el de un padre que busca a su hijo, sino el de un hombre que se enfrenta a sus propios miedos y vulnerabilidades, dispuesto a luchar por el amor que nunca dejó de sentir y que, a pesar de los años, sigue ardiendo con fuerza. La vida, al fin y al cabo, es una serie de encuentros y desencuentros, y cada uno de ellos puede ofrecer una lección invaluable sobre la esperanza, la redención y el poder del perdón. El taxi se detuvo frente a un edificio de ladrillo desgastado, y Richard sintió que su corazón latía con fuerza. Era el lugar donde su hijo había crecido, el escenario de una vida que había sido robada. El taxista, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en el interior de Richard, se giró para agradecerle por la billetera, pero Richard apenas escuchó. Todo lo que podía pensar era en cómo abordar a aquel hombre que había sido su hijo, pero que también era un completo extraño. Al salir del taxi, una ráfaga de viento helado lo golpeó, sacándolo de sus pensamientos. Se encontró frente a un grupo de jóvenes que hablaban en voz alta, riendo mientras compartían un cigarrillo en la esquina. Uno de ellos, un chico de no más de 25 años, lo miró con curiosidad. Richard se sintió expuesto, como si sus secretos más profundos estuvieran al descubierto. Esa mirada lo hizo cuestionarse una vez más si estaba listo para enfrentar lo que vendría. Mientras caminaba hacia el edificio, su mente se llenó de dudas. ¿Cómo le diría a su hijo que había estado buscándolo durante años? ¿Qué tipo de vida había llevado? Las imágenes de un niño feliz y despreocupado se mezclaban con la dura realidad de un hombre que probablemente había sufrido más de lo que Richard podría imaginar. Era un acto de valentía, pero también de desesperación. Entró al edificio y el olor a humedad y descomposición le recordó que el pasado no siempre es un lugar acogedor. Las escaleras eran estrechas y oscuras, y cada paso que daba resonaba en el silencio, como un eco de su propia inseguridad. En el segundo piso, encontró la puerta marcada con el número que había visto en la billetera. Su mano temblaba mientras tocaba el timbre, y un instante de duda lo invadió. ¿Realmente estaba preparado para este encuentro? El sonido de pasos se acercó, y un hombre de rostro cansado y barba descuidada abrió la puerta. Richard sintió que el tiempo se detuvo. Era su hijo, pero también era un extraño. La mirada de aquel hombre reflejaba una vida de lucha, y Richard sintió que una parte de él se rompía. ¿Sí?, preguntó su hijo. Su voz era dura, casi defensiva. Richard se presentó, y las palabras salieron de su boca como un susurro, temblorosas y llenas de sentimientos reprimidos. «Soy tu padre». No hubo reconocimiento en los ojos de su hijo, solo confusión y un destello de desconfianza. «Mi padre está muerto», respondió, intentando cerrar la puerta, pero Richard la detuvo con la mano. «Espera, no está muerto. Estuve buscando. Te he estado buscando desde que te llevaron», dijo Richard, su voz quebrándose con la emoción. El rostro de su hijo se endureció, y Richard sintió que el tiempo se deslizaba aún más entre sus dedos. «Eso es lo que todos dicen», replicó su hijo, dando un paso atrás. «No necesito a alguien que aparece de la nada y dice ser mi padre. ¿Dónde estabas cuando me necesitabas?». Las palabras resonaron en Richard como un golpe. Era una verdad que no podía escapar, una acusación que se sentía justificada. «No sabía dónde estabas. Hice todo lo que pude, pero no tenía pistas. Creí que habías desaparecido para siempre», respondió con sinceridad, sintiendo la rabia y el dolor que se acumulaban en su interior. «¿Y qué? Eso lo hace mejor. Eso cambia lo que me sucedió». El tono de su hijo era punzante, lleno de dolor y resentimiento. Richard se dio cuenta de que había subestimado la complejidad de la situación.
No solo había perdido a su hijo, sino que también había perdido el derecho a ser su padre. En ese momento, un grupo de amigos del hijo de Richard apareció en el pasillo, riendo y hablando en voz alta. Al verlo, el hijo de Richard se tornó más defensivo. «No puedo hacer esto ahora», dijo. Su mirada se desvió hacia sus amigos, y Richard sintió que el tiempo se desvanecía nuevamente. «Por favor, dame una oportunidad. Hablemos. Solo quiero saber cómo estás, qué te ha pasado», suplicó Richard, su voz llena de desesperación. Sin embargo, su hijo se encogió de hombros, su expresión dura. «No tengo nada que decirte. No necesito a un extraño en mi vida». El golpe fue devastador. Richard sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras su hijo cerraba la puerta, una sensación de impotencia lo invadió. Había cruzado el umbral de su desesperación, pero la realidad era aún más dura de lo que había anticipado. No solo había perdido a su hijo, sino que también se dio cuenta de que el regreso a su vida no sería un camino fácil, sino una lucha constante contra los fantasmas del pasado. Al salir del edificio, la ciudad parecía más fría y distante. Richard se sentó en un banco del parque cercano, sintiendo el peso de la culpa y la tristeza. Era un hombre que había perdido el contacto con su propia humanidad, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Sentía que había fallado no solo a su hijo, sino también a sí mismo. Mientras observaba a los niños jugar en el parque, el eco de las risas lo llenó de una melancolía profunda. La vida continuaba, ajena a su dolor, y él se dio cuenta de que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de llegar a su hijo, de demostrarle que no era un extraño, sino el padre que siempre había deseado ser. Sin embargo, la lucha no sería solo contra la resistencia de su hijo, sino también contra sus propios demonios. El reencuentro había abierto viejas heridas, y cada paso hacia adelante sería un recordatorio de todo lo que había perdido. La posibilidad de reconstruir su relación se convertía en una montaña que debía escalar, y cada obstáculo solo profundizaba su determinación. Richard sabía que la historia no terminaría aquí. Había un camino por recorrer, y aunque el miedo y la incertidumbre lo acechaban, también había una chispa de esperanza. Era un padre dispuesto a luchar por su hijo, a enfrentar sus propios miedos y aprender a ser el hombre que su hijo necesitaba. Justo cuando comenzaba a perder la fe, escuchó una voz familiar detrás de él. «¿Estás bien?», se preguntó una mujer que había estado observándolo. Era una vecina del edificio, una mujer de espíritu fuerte que había visto a Richard en la comunidad, pero que nunca había tenido la oportunidad de hablar con él. Su nombre era Elena, y a medida que conversaban, Richard sintió que el peso de su soledad comenzaba a levantarse. Elena compartió sus propias luchas, y mientras hablaban, Richard se dio cuenta de que no estaba solo en su dolor. La conexión que empezaba a formarse entre ellos podría ser el comienzo de una nueva amistad, una amistad que podría ofrecerle la fuerza que necesitaba para enfrentar el camino que tenía por delante. El destino había sido cruel, pero también le había ofrecido una segunda oportunidad. Richard comprendió que debía dejar atrás el miedo y abrirse a la posibilidad de nuevas relaciones, incluso cuando las viejas heridas aún sangraban. La vida, después de todo, era un viaje de encuentros, y cada uno de ellos podría ser una lección invaluable sobre la resiliencia, la redención y el poder del amor. Mientras se despedía de Elena, una nueva determinación se encendió en su corazón. Richard sabía que debía regresar, no solo por su hijo, sino por sí mismo. El camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, a luchar por el amor que nunca dejó de sentir y a descubrir la fuerza que aún habitaba en su interior. Richard se sentó en el banco del parque, con la brisa helada cortando su piel, sintiendo cómo su determinación se desvanecía con cada rayo de sol que se ocultaba detrás de las nubes. Elena, con su energía contagiosa, había logrado que se sintiera un poco más ligero, pero el peso de su misión seguía sobre sus hombros como una carga inquebrantable.
Mientras la conversación con ella resonaba en su mente, comenzó a cuestionarse si realmente podría reconstruir lo que había perdido. El día siguiente, llegó con una nueva ola de desafíos. Richard se dio cuenta de que no solo tenía que lidiar con la desconfianza de su hijo, sino que también enfrentaba un obstáculo inesperado: su propia situación financiera. Las horas que había dedicado a buscar a su hijo habían llevado a su empresa a la ruina. Ahora, lo único que tenía era un pequeño apartamento y deudas que parecían multiplicarse. La presión económica se convirtió en un monstruo que lo acechaba, robándole el sueño y la paz mental. La angustia lo consumía, y cada vez que pensaba en su hijo, sentía que su corazón se hundía aún más. La búsqueda de trabajo se convirtió en una tarea desgastante y desesperada. Cada rechazo, cada puerta cerrada aumentaba su frustración. Richard sabía que necesitaba estabilizar su vida antes de poder acercarse a su hijo nuevamente, pero el tiempo se le escapaba. En su mente, el reloj contaba cada segundo que pasaba sin poder contactarlo de nuevo. Sus nervios se intensificaron, y la ansiedad lo llevó a un punto de quiebre. A medida que las cuentas se acumulaban, su determinación comenzó a tambalearse, cuestionando si realmente estaba haciendo lo correcto al intentar reconectar con alguien que podría no querer escucharlo. Un día, mientras caminaba por una calle familiar, se encontró con un viejo amigo de la infancia, Javier. Era un hombre que había tomado un camino diferente, uno que parecía más alineado con el éxito y la estabilidad. La conversación se tornó en un intercambio de experiencias, pero Richard no pudo evitar sentir que la brecha entre ellos se había ampliado. Javier, con su vida ordenada, era un recordatorio constante de sus fracasos. Sin embargo, al escuchar sobre las dificultades de Richard, su amigo ofreció ayuda. «Siempre puedes volver a unirte a nosotros en la empresa. Necesitamos personas de confianza», sugirió, pero Richard se sintió abrumado por el orgullo y la culpa que le impedían aceptar. Esa noche, mientras se sentaba en su oscuro apartamento, un mensaje de texto interrumpió su melancolía. Era un número desconocido que le decía: «Sé que estás buscando a mi amigo. ¿Qué quieres de él?». La desconfianza y el temor se apoderaron de él de inmediato. ¿Quién era esta persona y qué sabía sobre su hijo? Richard sintió que el suelo se deslizaba de debajo de sus pies. La posibilidad de que alguien estuviera interfiriendo en su búsqueda era aterradora. La angustia lo llevó a un callejón sin salida. ¿Debería responder? ¿Debía arriesgarse a abrir otra puerta que podría llevar a más dolor? La semana pasó, y la presión aumentó. Decidió, en un intento desesperado, responder al mensaje. Al hacerlo, se encontró en un juego peligroso. La persona al otro lado, un amigo de su hijo, se mostró escéptico y retador. «No confío en ti. Has estado ausente demasiado tiempo», decía el mensaje. Richard se sintió impotente, como si la vida le estuviera jugando una broma cruel. La comunicación se convirtió en una batalla de palabras, y cada respuesta que enviaba parecía alejarlo más de su objetivo. Finalmente, el amigo de su hijo sugirió una reunión, pero con una condición. Debía demostrar que sus intenciones eran sinceras. Para Richard, esto significaba una prueba más de su valor. Se sintió acorralado y vulnerable, como si cada acción que tomara pudiera llevar a un colapso total. La presión de demostrar su valía se cernía sobre él, y aunque se sentía desgastado, sabía que debía intentarlo. El día de la reunión, Richard llegó a un café pequeño y concurrido. Su corazón latía con fuerza. Se encontró con el amigo de su hijo, un joven llamado Marco. La conversación fue tensa. Marco lo miraba con desconfianza, como si cada palabra que Richard pronunciara pudiera ser un engaño. La frustración se acumulaba en su interior, y se dio cuenta de que no solo tenía que convencer a su hijo, sino también a quienes lo rodeaban. «Tu hijo ha pasado por mucho», le dijo Marco, y la pena en su voz resonó en Richard. No es fácil abrirse a alguien que ha estado ausente durante tanto tiempo. En ese momento, Richard sintió la urgencia de contar su historia, de abrirse y mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, la culpa lo abrumó.
¿Cómo podía convencer a alguien que había fallado en ser el padre que su hijo merecía? La conversación se tornó en un intercambio de historias sobre el pasado, y aunque Richard intentó conectar, cada intento parecía caer en oídos sordos. La desesperanza se instaló en su pecho, y por un momento, sintió que todo estaba perdido. Marco le dijo que si realmente quería acercarse a su hijo, debía demostrarle que había cambiado, que ya no era el mismo hombre que lo había abandonado. Las palabras de Marco resonaron en su mente. Richard sabía que su viaje no se trataba solo de recuperar a su hijo, sino también de redescubrirse a sí mismo. Sin embargo, las emociones eran abrumadoras. La lucha interna entre su deseo de ser un padre y su miedo a fracasar lo dejaba exhausto. ¿Realmente podría cambiar? ¿Podría convertirse en el hombre que su hijo necesitaba? Mientras regresaba a casa, la tormenta de pensamientos lo invadía. La vida había sido una serie de fracasos, y ahora cada uno de ellos se convertía en un ladrillo más en la pesada carga que llevaba. Pero, en medio de la tormenta, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Richard sabía que debía enfrentar sus miedos, no solo por su hijo, sino por él mismo. Necesitaba encontrar el camino hacia la redención, y eso significaba enfrentar las duras verdades de su vida. Los días siguientes fueron un desafío. Richard comenzó a trabajar en sí mismo, asistiendo a grupos de apoyo y hablando con personas que habían pasado por experiencias similares. La lucha por reconstruirse no fue fácil. Hubo días en que se sentía desalentado, en que las viejas heridas volvían a abrirse. Sin embargo, cada pequeño paso hacia adelante lo fortalecía, y aunque el camino era difícil, Richard comenzó a ver un atisbo de esperanza en el horizonte. Finalmente, un día decidió arriesgarse de nuevo. Con el corazón en la mano, le escribió a su hijo. Esta vez, no con el deseo de ser perdonado, sino con la esperanza de ser escuchado. Quería que supiera que estaba dispuesto a luchar, no solo por su amor, sino también por su lugar en la vida de su hijo. Sería un camino largo, lleno de obstáculos, pero estaba decidido a enfrentarlo, sin importar cuántas veces tuviera que empezar de nuevo. Richard se dio cuenta de que la batalla más importante era la que libraba dentro de sí mismo. La lucha por convertirse en el padre que siempre había querido ser, y aunque el futuro era incierto, estaba listo para dar lo mejor de él. Richard había estado trabajando arduamente en su proceso de transformación personal, asistiendo a grupos de apoyo y enfrentando sus miedos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún se sentía atormentado por la angustia de no saber nada de su hijo. Cada día que pasaba sin noticias parecía un recordatorio de su fracaso, y aunque había comenzado a reconstruir su vida, la ausencia de su hijo seguía pesando en su alma. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía sentarse a reflexionar, recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su historia. Era de Marco, el amigo de su hijo, y contenía una invitación a una reunión familiar. Richard sintió un torrente de emociones. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Era este el momento que había estado esperando? ¿O sería solo una oportunidad más para fracasar? A pesar de las dudas, decidió asistir. La reunión se llevaría a cabo en un pequeño salón comunitario, donde se reunirían varios amigos y familiares de su hijo. La noche anterior, la ansiedad lo mantuvo despierto. Pensó en las palabras de Marco, en la necesidad de demostrar que había cambiado, que era un hombre diferente al que había abandonado a su hijo. La presión era abrumadora, pero también había una chispa de determinación que lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar al lugar, Richard sintió que su corazón latía con fuerza. La sala estaba llena de rostros conocidos y desconocidos, y pudo sentir la tensión en el aire. Se acercó a un grupo de jóvenes que reían y conversaban animadamente. En un rincón, vio a su hijo, Lucas, sentado con una expresión distante, como si estuviera en otro lugar. La imagen de su hijo, tan cerca y tan lejos a la vez, le provocó un nudo en la garganta. Marco lo vio y se acercó. «Recuerda lo que hablamos. No será fácil», le advirtió. Y Richard asintió,
sintiendo que cada palabra era un recordatorio de su responsabilidad. Cuando Lucas levantó la vista y se encontró con su padre, los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. Por un momento, el tiempo se detuvo, y todo lo que había vivido en los últimos años pareció desvanecerse. La reunión comenzó, y las historias fluyeron entre risas y lágrimas. Richard se dio cuenta de que cada persona allí tenía su propia batalla, sus propias cicatrices. Escuchó atentamente mientras otros compartían sus experiencias, y poco a poco se fue sintiendo más cómodo. Sin embargo, la presencia de Lucas lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada vez que su hijo lo miraba, Richard sentía que el peso de su pasado lo aplastaba. Cuando llegó su turno de hablar, se sintió vulnerable, pero sabía que debía intentarlo. Se levantó, temblando ligeramente, y compartió su historia. Habló de sus errores, de su ausencia, y de su deseo de ser parte de la vida de Lucas nuevamente. Las palabras fluyeron de su boca, impulsadas por una mezcla de amor y desesperación. «He estado trabajando en mí mismo», dijo con la voz entrecortada. «Quiero que sepas que estoy aquí, que estoy luchando por ser el padre que mereces». El silencio en la sala era palpable. Richard miró a su hijo, buscando alguna señal de respuesta, pero Lucas no mostró ninguna emoción. La decepción lo golpeó como un puño. «¿Por qué debería creer en ti? ¿Qué te hace diferente ahora?», preguntó Lucas, y las palabras de su hijo atravesaron a Richard como un dardo afilado. La frustración y el dolor que había sentido durante años se condensaron en ese momento. Se dio cuenta de que no había una respuesta sencilla, que no podía esperar que Lucas lo perdonara de inmediato, pero en lugar de rendirse, sintió una oleada de determinación. «No puedo cambiar el pasado», dijo, «pero estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. No quiero que esto sea solo una charla. Quiero demostrarte con acciones que estoy comprometido». La conversación se tornó en un debate abierto sobre el dolor, la pérdida y la esperanza. Los otros presentes comenzaron a compartir sus propias historias de reconciliación y sanación. Richard se sintió inspirado por la vulnerabilidad de los demás, y eso lo empoderó. En medio de la reunión, comenzó a ver que el camino hacia adelante no solo dependía de él, sino de todos aquellos que lo rodeaban. Cuando la reunión llegó a su fin, Richard sintió una mezcla de agotamiento y alivio. Había abierto su corazón, y aunque la respuesta de Lucas no había sido la que deseaba, había dado un paso importante. La sensación de haber expresado su verdad lo llenó de una nueva energía. Tal vez no fuera un camino fácil, pero había comenzado un proceso que podría llevar a la reconciliación. Sin embargo, el verdadero giro llegó un par de días después, cuando recibió una llamada inesperada. Era Lucas, y su voz sonaba diferente, más abierta. «Quiero hablar contigo», dijo. Richard sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que su hijo mostraba interés en establecer contacto. La emoción lo abrumó, y por un momento, sintió que todo lo que había luchado estaba comenzando a dar frutos. La conversación que siguió fue intensa y emocional. Lucas le compartió sus sentimientos, sus miedos y las heridas que aún llevaba consigo. Richard escuchó con atención, sin interrumpir, entendiendo que cada palabra de su hijo era un paso hacia la sanación. En ese momento, Richard comprendió que su viaje no solo se trataba de intentar recuperar a su hijo, sino también de estar presente y disponible para escuchar y aprender de su dolor. A medida que hablaban, Richard sintió como si una barrera se estuviera rompiendo. La conexión que había anhelado durante tanto tiempo comenzaba a formarse, y aunque sabía que no sería un camino fácil, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Lucas le dijo que quería conocerlo mejor, y esa simple declaración llenó a Richard de una esperanza renovada. Este giro en su relación significó mucho más que una simple comunicación. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Richard se dio cuenta de que la clave para avanzar no era solo buscar el perdón, sino también estar presente y ser un apoyo para su hijo. El camino hacia la reconciliación se había iluminado,
y aunque la incertidumbre seguía acechando, estaba listo para enfrentarlo. La vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no iba a dejarla escapar. El día que Richard había estado esperando, finalmente llegó. Era un sábado frío y nublado, pero para él, el clima no importaba. Había planeado un encuentro con Lucas en un café al que solían ir juntos cuando él era niño. Era un lugar lleno de recuerdos, y Richard esperaba que el ambiente familiar pudiera ayudar a suavizar el hielo que aún existía entre ellos. Al llegar, el corazón de Richard latía con fuerza. Se sentó en una mesa cercana a la ventana y pidió un café, tratando de calmar sus nervios. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, vio a Lucas entrar, con sus manos metidas en los bolsillos y una expresión que oscilaba entre la determinación y la indecisión. Richard se levantó. Su corazón se llenó de esperanza y temor a la vez. Este era el momento de la verdad. «Hola», dijo Lucas tomando asiento sin mirarlo a los ojos. «Hola, hijo». «Gracias por venir», respondió Richard, tratando de sonar lo más sereno posible. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio incómodo. Richard podía sentir la tensión en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. Finalmente, Lucas rompió el silencio. «Te he estado pensando. No sé si puedo confiar en ti. No sé si deberíamos estar aquí», dijo Lucas, su voz temblando ligeramente. Richard se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La vulnerabilidad de su hijo lo golpeó con fuerza. «Entiendo que no es fácil. Yo también tengo miedo. Pero estoy aquí porque quiero hacer las cosas bien. Quiero que sepas que estoy comprometido a ser el padre que mereces». Lucas lo miró, sus ojos llenos de emociones contradictorias. «No sé si eso es suficiente. No puedo simplemente olvidarme de todo lo que pasó». «Yo tampoco puedo olvidarlo», respondió Richard, «pero estoy dispuesto a trabajar en ello. Quiero que podamos construir algo nuevo juntos. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero tener la oportunidad de demostrarte que estoy cambiando». El rostro de Lucas se oscureció, y Richard sintió que el tiempo se detenía. «¿Y si no puedes cambiar? ¿Y si esto es solo otra promesa vacía? He vivido con eso toda mi vida». La angustia de su hijo golpeó a Richard como un torrente. Era el momento de la verdad, y sabía que debía enfrentarse a su mayor miedo, el miedo a no ser suficiente. «He fallado antes, y sé que tengo que ganarme tu confianza, pero estoy aquí para quedarme. No voy a rendirme. Esta vez, no voy a dejar que nada ni nadie me aleje de ti». Lucas lo miró fijamente, y Richard pudo ver cómo las barreras que había construido se tambaleaban. En ese instante, Richard recordó todas las lecciones que había aprendido en su camino hacia la transformación, la importancia de la honestidad, la vulnerabilidad y, sobre todo, la perseverancia. Se dio cuenta de que estaba en un punto crucial y debía demostrarle a Lucas que era un hombre que había cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. «Si no me crees, te entiendo, pero te pido una oportunidad para mostrarte que estoy aquí por las razones correctas. No solo porque quiero ser tu padre, sino porque quiero ser parte de tu vida. Quiero aprender de ti, conocerte y estar a tu lado en lo que necesites». Lucas lo observó, y por un momento, Richard pudo ver un destello de duda en su expresión. Era la oportunidad que había estado esperando. Con un profundo aliento, decidió dar un paso más allá. «Te propongo algo. Vamos a hacer un trato. Si en 6 meses no he cumplido con lo que te prometo, si no he estado presente, puedes decidir no volver a hablarme nunca más. Puedo asumir ese riesgo, porque estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza». La propuesta dejó a Lucas atónito. Richard pudo ver cómo su mente trabajaba, sopesando lo que acababa de escuchar. Por un momento, el café se llenó de un tenso silencio, como si el mundo exterior hubiese desaparecido. Finalmente, Lucas habló, su voz más suave. «No sé si eso es suficiente, pero puede que valga la pena intentarlo». El corazón de Richard se llenó de una mezcla de alivio y emoción. Era un pequeño paso, pero para él significaba el comienzo de un nuevo camino. «Gracias, hijo».
No te defraudaré. Estoy listo para demostrarte que puedo ser el padre que siempre debí ser. Ambos se miraron, y aunque la desconfianza aún flotaba en el aire, había un nuevo entendimiento entre ellos. Richard sintió que una barrera se había roto, un paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba. Las promesas vacías habían sido reemplazadas por un compromiso genuino, y aunque el futuro era incierto, había un destello de esperanza que iluminaba su camino. Mientras se despedían, Lucas dijo: «Nos vemos pronto, papá». Las palabras resonaron en el corazón de Richard como una melodía nueva. Era un inicio, un camino lleno de desafíos, pero también de posibilidades. La vida le había dado una segunda oportunidad, y sabía que esta vez no iba a dejarla escapar. Con la determinación ardiendo en su pecho, Richard se sintió listo para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la redención y la conexión con su hijo. El tiempo pasó rápidamente después de aquel encuentro en el café. Richard se comprometió a cumplir con su palabra, y los días se convirtieron en semanas. Se esforzó por ser parte activa de la vida de Lucas, asistiendo a sus partidos de fútbol, apoyándolo en sus estudios y, sobre todo, escuchándolo. Cada pequeño momento se convirtió en una oportunidad para reconstruir la relación que habían perdido. Lucas, aunque cauteloso al principio, comenzó a abrirse. Richard sentía que, poco a poco, el hielo entre ellos se derretía. Los amigos de Lucas notaron el cambio en él. Hablaba más sobre su padre y, aunque a veces aún mostraba desconfianza, había un brillo nuevo en su mirada. Compartía con sus amigos las pequeñas victorias, el café que habían tomado juntos, la vez que jugaron videojuegos hasta tarde, la risa que compartieron al recordar viejos tiempos. Richard no solo estaba reconstruyendo su relación con su hijo, sino que también estaba transformando la percepción que Lucas tenía de él y el rol que desempeñaba como padre. Richard, por su parte, reflexionaba sobre su vida. Cada día le recordaba las decisiones que había tomado en el pasado y cómo éstas lo habían llevado a perder el tiempo valioso con su hijo. Había aprendido que la paternidad no se trataba solo de estar presente físicamente, sino de ser emocionalmente accesible y vulnerable. Comprendió que cada pequeño gesto contaba y que el amor se construye día a día, momento a momento. Había sacrificado un tiempo considerable en su vida anterior persiguiendo el éxito y el reconocimiento, pero ahora había encontrado una nueva forma de éxito, el amor y la conexión con su hijo. Las semanas se convirtieron en meses. Richard se convirtió en un pilar en la vida de Lucas, y su hijo comenzó a confiar en él de nuevo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucas se detuvo y lo miró a los ojos. «¿Sabes? Creo que realmente estás cambiando. A veces me sorprende lo mucho que me importas ahora». Richard sintió que su corazón se llenaba de alegría. Era un pequeño pero significativo paso en su relación. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que Lucas se cerraba, recordándole a Richard el dolor de su pasado. En esos momentos, Richard se esforzaba aún más por demostrarle que estaba allí para quedárselo. Se tomó el tiempo para recordar los momentos difíciles, para hablar de lo que había sucedido y de cómo ambos se sentían. Esa honestidad ayudó a cimentar su vínculo. Richard se dio cuenta de que, al abrirse, también estaba modelando a su hijo a ser valiente en sus propias emociones. En la vida de Richard, las repercusiones de su compromiso no solo se limitaron a su relación con Lucas. Sus amigos comenzaron a notar el cambio en él, la forma en que hablaba con más pasión sobre su vida personal y la paternidad. Algunos de ellos, que también habían tenido relaciones complicadas con sus propios hijos, se sintieron inspirados por la transformación de Richard. Empezaron a abrirse, a compartir sus propias luchas y a buscar formas de mejorar sus propias relaciones familiares. Richard se convirtió en un ejemplo de superación en su círculo cercano. Finalmente, llegó el día en que se cumplieron los 6 meses del trato que habían realizado en el café. Richard se sentía nervioso, aunque había hecho todo lo posible por cumplir su promesa. Lucas lo invitó a su casa para ver una película. Era un gesto sencillo, pero para Richard significaba mucho. Se sentaron juntos, y al final de la película,
Lucas lo miró con una sonrisa. Creo que has cumplido tu parte del trato. No solo has estado presente, sino que realmente has estado aquí para mí, dijo Lucas, su voz llena de sinceridad. Richard sintió que la presión se aliviaba de sus hombros. No quiero que esto termine. Quiero seguir construyendo esto entre nosotros. Las palabras de Lucas fueron un bálsamo para el alma de Richard. Ambos se dieron cuenta de que su relación, aunque aún tenía caminos por recorrer, estaba en una dirección positiva. Habían encontrado una nueva forma de comunicarse, de comprenderse y de apoyarse mutuamente. Richard, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo con fuerza. Gracias por darme esta oportunidad, hijo. Prometo que seguiré esforzándome. Mientras los días se convertían en semanas y luego en meses, la relación entre Richard y Lucas se fortalecía. Había risas, conversaciones profundas y momentos de conexión que ambos valoraban. Richard había aprendido a ser un padre presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lucas, por su parte, había comenzado a ver a su padre no como un extraño, sino como un aliado en su vida. El impacto de esta transformación se extendió más allá de su relación. Richard se sintió renovado, con una nueva perspectiva sobre su vida y prioridades. Empezó a involucrarse más en actividades comunitarias, buscando formas de ayudar a otros padres a mejorar sus relaciones con sus hijos. Su historia se convirtió en un testimonio de que siempre hay tiempo para cambiar, para pedir perdón y para reconstruir lo que se había perdido. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ambos estaban decididos a aprovecharla. Richard entendió que el verdadero éxito no se medía por lo que había logrado en su carrera, sino por las relaciones que había cultivado y por el amor que había sembrado. A medida que la primavera se convertía en verano, la esperanza florecía en sus corazones. Así, mientras Richard y Lucas continuaban su viaje juntos, ambos sabían que el camino no siempre sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo como un equipo. Habían aprendido que, a pesar de los errores del pasado, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, con el amor como su guía y la promesa de un futuro mejor. Padre e hijo se embarcaron en esta nueva etapa de sus vidas, dispuestos a explorar todo lo que les aguardaba. Y en ese momento, en el parque, rodeados de la calidez del sol y el canto de los pájaros, Richard comprendió que había encontrado lo más valioso de todos, la conexión con su hijo, un lazo que había sido renovado y fortalecido, y que a partir de ese día, nunca más se rompería.